Buenos días a todos. Vamos a continuar con la clase de teoría de los campos. Bien, retomando la clase anterior, habíamos visto cómo determinar el potencial de un dipolo eléctrico. Y habíamos llegado a esta expresión, ¿sí? Que el potencial se obtiene como un producto escalar entre el momento dipolar, el versor a sub r, ¿sí? Dividido el módulo del vector r al cuadrado. Y habíamos definido que el momento dipolar es un vector, ¿sí? Asociado a la carga del dipolo y al vector distancia, donde el vector distancia tiene su origen en la carga negativa, ¿sí? Y termina en la carga positiva, con el módulo de la distancia que separa el dipolo. Ahora, lo que vamos a analizar en la clase de hoy es cómo se comporta un cuerpo aislante, ¿sí? Dieléctrico, que está sometido a un campo eléctrico exterior y, como se puede ver en el gráfico que hicimos, un cuerpo dieléctrico o aislante que está sometido a un campo exterior tiene un efecto en el cual todas sus moléculas se orientan conforme al campo eléctrico, y son moléculas que se polarizan. Es decir, fíjense que acá tenemos una de las caras del cuerpo dieléctrico en el cual todas las moléculas están orientadas de este modo, ¿sí? Las cargas negativas a la izquierda y las positivas a la derecha. Las líneas de campo evidentemente van en este sentido. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces esas moléculas sufren pequeños desplazamientos y se orientan conforme a este campo eléctrico exterior. Es decir, que esto tiende a polarizar el material, ¿sí? Generando esa orientación que vemos ahí. Bien, vamos a hacer ahora, como estamos trabajando en un cuerpo en el cual hablar de un solo dipolo es poco práctico, vamos a trabajar analizando lo que es el vector polarización por unidad de volumen. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Fíjense que lo que estoy haciendo es sumar todos los dipolos que hay en un determinado volumen y los divido por ese volumen. Esto me da una idea de un promedio de momento dipolar que existe en ese volumen. Y lo que estoy definiendo es una densidad, porque estoy definiendo todos los momentos en la unidad de volumen. Y lo que voy a hacer es tomar el límite de v tendiendo a 0. Bueno, n es el número de portadores por unidad de volumen, que al multiplicarlo por el volumen me daría la cantidad total de dipolos, ¿sí? Entonces la sumatoria es desde el primer dipolo hasta el último que existe en ese volumen. Y tomo el límite del volumen tendiendo a 0 para tener una relación puntual, ¿sí? Eso se transformaría en esta derivada. Pero bueno, a partir de ahora, este vector, que es P mayúscula, es una idea de la cantidad de dipolos que hay por unidad de volumen, ¿sí? Y es una relación puntual. Bueno, si ustedes se fijan, acá yo despejé, ¿sí? El diferencial de dipolos es igual a la densidad o la polarización por unidad de volumen por el diferencial de volumen. Y acá, usando esta ecuación, ¿sí? Y teniendo en cuenta el gráfico, fíjense, yo acá puedo tener un diferencial de momento dipolar, que ese diferencial en este punto me va a generar un potencial, ¿sí? Un diferencial de potencial, porque si tenemos un diferencial de momento dipolar, me generaría un diferencial de potencial. Entonces, ¿qué hago? Tomo este como R', integro, voy sumando las contribuciones de todos los diferenciales de momento dipolar que tengo acá, y así obtengo el potencial total, ¿sí? El diferencial de potencial viene dado, teniendo en cuenta esta expresión, ¿sí? Como el producto escalar, bueno, del momento dipolar por el A sub R dividido el módulo al cuadrado. Acá es R mayúscula. Y teniendo en cuenta esto, ¿sí? Porque ahora no me sirve trabajar con un solo dipolo, sí me sirve trabajar con esta relación, que es la densidad de momento dipolar, reemplazo acá y me queda esta ecuación. Me queda de que el diferencial de potencial viene dado por esta relación. Bien, lo que vamos a hacer ahora, y eso va a quedar como ejercicio para ustedes, es reemplazar esta cantidad, ¿sí?
Obviamente yo integro, ¿no? Para obtener el potencial total. Integro en ambos miembros y me queda esta expresión. Esta cantidad A sub R sobre R cuadrado, yo acá tengo una equivalencia, ¿sí? Y es el gradiente prima de 1 sobre R. Acá está demostrado, lo hice en coordenadas cartesianas. Recuerden que el vector R mayúscula es el módulo de este vector, ¿sí? Si yo le saco el módulo a este vector me queda una función escalar, con lo cual le puedo aplicar el gradiente. Y acá lo que le hice es, bueno, 1 dividido el módulo, le aplico el gradiente prima. Gradiente prima es lo mismo que el gradiente, pero las variables serían las primas. Y llego a la demostración de que el gradiente prima de 1 sobre R es A sub R sobre R cuadrado. ¿Está? Entonces acá, donde dice A sub R sobre R cuadrado, reemplazo por su equivalente, que es el gradiente prima de 1 sobre R. ¿Está? Bien, continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es tener en cuenta una regla de operadores, ¿sí? Que me dice que la divergencia de un campo escalar por un campo vectorial es igual a el campo escalar por la divergencia del campo vectorial más el producto escalar entre el campo vectorial y el gradiente del campo escalar. Es como algo similar a una regla de la cadena del producto. Despejo, ¿sí? Esta expresión, esto lo paso para allá restando, me queda esto. Y haciendo una comparación, fíjense que en la integral yo tenía un campo vectorial por el producto escalar por el gradiente prima de un campo escalar, ¿sí? Haciendo esa misma correspondencia, eso se me traduce en esto, ¿sí? Que el P mayúscula producto escalar, el gradiente prima 1 sobre R, es todo esto, ¿sí? Reemplazando acá. Me voy al integral y me queda esto, ¿sí? Es decir, que esto que tenía acá se transforma en el gradiente prima, en la divergencia de P por 1 sobre R, integrado en el diferencial de volumen, y acá al menos lo pongo acá, ¿sí? Y me queda la divergencia de P sobre el vector R, todo integrado en el diferencial prima. Y obviamente distribuyo el 1 sobre 4 pi epsilon 0. Aplico acá el teorema de el teorema de la integral triple de la divergencia, es decir, que la integral triple de la divergencia de un campo vectorial es igual al flujo, ¿sí? Fíjense que el diferencial ese le saqué el A sub n y lo puse acá. Y esto lo dejo como está. Bueno, ahora nos vamos a detener acá un poquito y vamos a analizar un poco. Si ustedes se fijan, a lo que llegué yo es que el potencial es 1 sobre 4 pi epsilon 0, algo sobre R, y acá 1 sobre 4 pi epsilon 0, algo sobre R, ¿no? Siempre tenemos que recordar que el potencial es 1 sobre 4 pi epsilon 0 carga sobre R. Entonces esto que está acá viene a ser una carga y esto también viene a ser una carga. Con lo cual esto es una carga con distribución superficial y este sería el diferencial carga. Esto sería si esto es el diferencial de carga, si todo esto es el diferencial de carga, esto sería una densidad superficial de carga. Y si todo esto es otro diferencial de carga, esto sería una densidad volumétrica de carga. Pero como el cuerpo estaba inicialmente con carga neutra, son densidades distintas, es decir, si ustedes se fijan, son densidades que surgen de la polarización del material. Entonces lo que vamos a hacer es definir esas nuevas densidades. Esta densidad que está acá, ¿sí? La llamamos densidad superficial de polarización equivalente, ¿sí? Y es el producto escalar entre el vector polarización por unidad de volumen y el versor normal. Y esta densidad que está acá la llamo densidad volumétrica de polarización equivalente. Y es el menos gradiente del vector polarización por unidad de volumen. ¿Está? Conclusión, el potencial para un cuerpo dieléctrico queda dado por esta expresión, ¿sí? Queda dado por la integral superficial de un diferencial
de carga, que su densidad es una densidad superficial de polarización equivalente, y la otra contribución la da un diferencial de carga, que su densidad es una densidad volumétrica de polarización equivalente. Y los valores los resultados a los cuales llegamos son estos dos que están acá. Bien. A partir de acá tenemos que hacer algunos ejemplos como para que no sea tan abstracto y teórico.